Hola amigos, la noche de brujas es una extraña tradición. Yo en lo personal no la entiendo. Todos queriendo ver los episodios de las casitas del horror de los Simpson. Hay cosas en YouTube que son tan inapropiadas para las personas, como el siguiente ranking, donde he considerado mis 15 segmentos favoritos de las casitas del horror de los Simpson. A mí nada me asusta, pero las imágenes que te voy a presentar a continuación, de las cuales yo me lavo las manos, son bastante tenebrosas. Así que si hay personas muy sensibles en la audiencia, les recomiendo cambiar de video, no sin antes dejarme su like y suscribirse al canal, en lugar de dejarme comentarios agresivos luego de verlo. Empezamos. Puesto 15. Es la gran calabaza, Milhouse. Este es un increíble y hermoso homenaje al episodio de Peanuts, Es la gran calabaza, Charlie Brown, modificando de esta manera la animación tradicional de los Simpsons y adaptando los momentos más característicos de la serie de Snoopy, además de la música y el sonido icónico que los adultos hacen al hablar. La gran calabaza era una calabaza enorme que aparece en la noche de Halloween y trae dulces a los niños que creen en ella. Bart afirmó haberlo inventado solo para molestar a Milhouse, pero su fe y sus lágrimas hacen que ésta cobre vida. Cuando la gran calabaza se entera que los seres humanos cortan calabazas en Halloween para hacerles caras graciosas y pan con ellas, decide castigarlos comiéndose a varios de ellos. Al final el personaje Tom el pavo la destruye, dándose cuenta que los humanos también comen pavos. El episodio termina cuando Marge aparece en la puerta de la escuela exhortando a los detractores a que escriban a una dirección que no existe. Lejos de pensar que destrozaron un cuento infantil, como ella dice, agradecemos este bello y perfecto homenaje a Charlie Brown y sus amigos. Puesto 14. Buscando desesperadamente a Sheila. Debido a un extraño accidente, Bart y Lisa adquieren habilidades sobrehumanas. La historia los lleva a tener que atrapar al coleccionista, quien secuestra celebridades y las tiene exhibidas como figuras de acción. Algo muy gracioso de este episodio es que se hace referencia a la regla de oro de un coleccionista, que es: nunca saques una figura de su empaque, y a las preguntas más nerds que siempre los fanáticos hacemos a las celebridades, esperando que todas ellas tengan una respuesta y que en muchas ocasiones no las tienen. Puesto 13. El fantasma de papá. En este episodio el horóscopo le dice a Homero que va a morir, y durante la primera parte de la historia lo vemos enfrentar varios peligros sin ninguna consecuencia, y es más bien un trozo de brócoli lo que lo mata. Al llegar al cielo, San Pedro le dice que tiene que hacer una buena acción para poder ser admitido. El episodio está muy bien estructurado y la manera tan simple en la que Homero muere es algo que corta el suspenso y la expectativa natural de este tipo de historias y lo hace tan atrayente. Puesto 12. Sé lo que hicieron y no lo nieguen. En esta historia, Marge mata accidentalmente a Ned Flanders. Homero, siempre preciso, decide que es mucho más sensato pretender otra muerte para Ned en lugar de decir la verdad. Luego de convencer a Maud con su historia, la familia empieza a encontrar el mensaje: sé lo que hiciste, por toda la casa. Finalmente descubren que Ned no está muerto y que era él quien enviaba los mensajes. Ned les cuenta que antes del accidente de Marge, él ya había sido atacado por un hombre lobo, por lo que era un no muerto y no podía morir otra vez. La escena final es sumamente abrumadora porque la familia se va corriendo dejando a Homero solo frente al hombre lobo, quien en lugar de correr se queda bloqueado a merced del monstruo Flanders. Puesto 11. La bandeja del Génesis. En este episodio, el experimento científico de Lisa se desarrolla mucho mejor de lo que ella esperaba, cuando vierte gaseosa sobre su diente y descubre que se empieza a desarrollar una civilización a partir de él. Bart resulta una amenaza para sus habitantes, al mismo tiempo que estos reducen a Lisa hasta volverla del tamaño de ellos y sin posibilidad de enviarla de nuevo a su mundo. No existen muchas historias de terror que se centren en Lisa, pero esta es genial, con un final sombrío como es usual en estas historias. Todos tienen que ver este capítulo, seas o no fan de la serie. Puesto 10. El Diablo y Homero Simpson. En este episodio, Homero intercambia su alma con el diablo por una dona. Gracias a Lisa, él logra obtener el beneficio de un juicio justo, y a través de un movimiento brillante de Marge logra salvarse, pero tendría que cargar con la dona mala vida por el resto de su vida. Presentar a Ned Flanders como el diablo fue un golpe de genialidad.
pues como él bien lo dijo, siempre es quien menos te lo esperas. El jurado de los condenados es hilarante de principio a fin, y ver a Lionel Hutz huir descaradamente al no poder romper un contrato que por definición es un documento que no se puede romper es uno de los mejores momentos del episodio. Pero lo más importante es ver a Homero mordisqueando su cabeza de dona. ¿Podemos culparlo? ¿Tú qué harías si tuvieras una dona gigante en la cabeza? Puesto 9. El payaso sin piedad. Podríamos pensar que este episodio hace referencia directa a la película Chucky, el muñeco diabólico, pero más bien es un homenaje de uno de los tantos que los Simpson hicieron a la serie La Dimensión Desconocida, probablemente el más divertido de todos, y como broche de oro nos dejan la sensación de que por un error tan tonto como activar mal un switch de funcionamiento, Homero estuvo a punto de perder la vida. En esta historia, Homero le compra a Bart un regalo de último momento en una tienda bastante perturbadora. Pero a Bart le encanta lo que recibió, que es nada menos que un muñeco Krusty que habla, el cual se ve tierno y encantador, pero que cobra vida cuando nadie lo ve, e intenta asesinar a Homero. Marge llama a la armada al fabricante y envían un técnico para arreglarlo, el cual solo cambió de lugar el switch de funcionamiento de malo a bueno. Un final tan sencillo como brillante. Puesto 8. El castigo del tiempo. Cada segundo de este episodio es un tesoro. Tiene diálogos clásicos como: volví al tiempo en que los dinosaurios no existían solamente en los zoológicos. O: y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Haciendo una clara alusión a la película Volver al Futuro. En este episodio la tostadora de Homero presenta un funcionamiento por más extraño y al tratar de arreglarla activa un poder multidimensional mediante el cual puede viajar a la era de los dinosaurios y como resultado de alguna acción volvía a un presente con características distintas y perturbadoras. Nunca sentí más solo y asustado a Homero que en este capítulo. Al final regresa con su familia, pero está claro que no es la misma familia que tenía, por lo que al igual que en la película Volver al Futuro, no sé si es un final triste o un final feliz. Solo sé que es un excelente final para una historia no canónica. Puesto 7. Los clones de Homero. Homero adquiere una hamaca que resulta ser mágica y clona copias de cualquier cosa que se recueste sobre ella. Entonces obviamente Homero ve el potencial de crear varios clones de su persona y así eludir varias responsabilidades, pero no contaba con que cada clon sería un poco menos inteligente que el anterior, por lo que al final obtiene un gran número de Homeros que no sirven para nada. Es una historia tonta pero divertida. Por cierto, hay una clara ironía con el personaje de Peter Griffin al estar en el medio de los clones tontos de Homero Simpson. Puesto 6. La isla del Dr. Hibbert. Una parodia alucinante de la película La isla del Dr. Moreau, donde el Dr. Julio Hibbert es un médico loco que convierte a todos los humanos en animales. Los diálogos no son nada especial, pero son las animaciones las que son fantásticas, pues para cada habitante de Springfield, los dibujantes lograron encontrar un animal que le calzara de manera perfecta desde los más obvios hasta los inspirados en las características de cada personaje. Es uno de esos episodios en los que dices, caramba, aquí los creativos sí que se lucieron. Puesto 5. Homero al cubo. Al tratar de esconderse de sus cuñadas Selma y Patty, Homero accede accidentalmente a una dimensión alternativa donde todo está en 3D. Al no ser capaz de regresar, es enviado nada más y nada menos que a nuestro mundo, terminando en una tienda de pasteles eróticos. Menos mal que estos episodios no son canónicos, porque sin duda este sería el que más interrogantes nos dejara sobre el destino de Homero. La broma de Tron no deja nunca de ser divertida, y la preocupación de toda su comunidad al tratar de rescatarlo es muy conmovedora. Puesto 4. La cosa y yo. En este episodio los niños Simpson comienzan a sentir ruidos extraños en el ático. Luego de interrogar a sus padres, estos les confiesan que Bart tuvo un hermano gemelo que nació con un alto índice de maldad y que por eso hicieron lo más sensato que una pareja de padres puede hacer, encerrarlo en el ático y darle de comer cada sábado. El episodio te mantiene alerta desde el momento cero y no pueden negar que la presencia de Hugo es bastante atemorizante. El guión es enfermizo y retorcido, con un final algo triste pero necesario. Puesto 3. Pesadilla en la calle siempre viva.
Imposible de olvidar, todo empezó a las 13 horas del día 13 del mes 13. El jardinero Willy muere en un horrible accidente que nadie detuvo y regresa en la forma de un monstruo asesino a través de las pesadillas de los niños. Si te suena familiar es porque este episodio es una referencia perfecta de la película Pesadilla en Elm Street, tan bien hecha que de hecho si nunca has visto la película original puedes entender el episodio con total claridad y disfrutar de cada uno de los chistes. Al final la bebé Maggie es quien logra salvar a sus hermanos de una muerte inminente, y a diferencia de la película no tiene un final abierto, más bien el aterrizaje forzoso de asesino a bobalicón del protagonista. Puesto 2. Drácula, de Bart Simpson. En este episodio la familia va a visitar al señor Burns en Pensilvania. Lisa se da cuenta que él en realidad es un vampiro, pero algo tarde, pues ya había mordido a Bart. Me encanta esta historia porque cumplen casi todas las reglas de los vampiros, menos aquella en la que un vampiro no puede ingresar al hogar de alguien sin su permiso. Al final del episodio, Lisa cree que al matar al señor Burns se eliminaron a todos los vampiros, pero no es así, pues resulta que la jefa de los vampiros era Marge y no él. Para apaciguar un poco las aguas, la escena se rompe con una referencia muy clara a los Peanuts y Charlie Brown. Es una historia impecable que nunca me canso de ver. A continuación te voy a presentar 4 menciones honrosas que si bien no calzaron en mi ranking, pues no puedo dejar de mencionar. El Cuervo, por ser una impresionante adaptación del clásico de Edgar Allan Poe con la narración de James Earl Jones en inglés y Humberto Vélez en español. Marque Z para Zombies, una parodia bastante tenebrosa de las películas de zombies donde no les faltó nada, desde los muertos vivientes come cerebros hasta el disco Thriller de Michael Jackson. La Casa de las Pesadillas es el primer segmento de la historia de las casitas del horror, pero no por eso deja de ser bastante sólido. Pacto sustancioso. Me encanta esta historia porque explica de una manera tan inteligente cómo surgió la idea de pedir dulces combinado con la causa real de la eliminación de hechiceras en los años 1600. La cita de Lisa, si realmente son brujas, ¿por qué no usan sus poderes para escapar? Es brillante. Puesto 1. El Resplandor. Sin ninguna duda, la mejor parodia y a la vez homenaje hecho por los Simpson a una sola película de principio a fin. Normalmente las casitas del horror están estructuradas mediante un conjunto de referencias y gags. En este caso, el episodio completo corresponde a una sola película, El Resplandor de Stanley Kubrick. Una buena parodia es aquella en la que no puedes recordar el original sin asociarlo a la vez con la parodia, y a todos los fanáticos de la serie nos sucede esto. Todas las escenas icónicas de la película se vieron plasmadas en este episodio de una manera detallada y a la vez hilarante. No es necesario decirte de qué va el capítulo porque, como te comenté antes, es una adaptación total de la película, con un inicio simple y agamusado hasta un final sombrío y perturbador. Chicos, espero que les haya gustado este video y los invito a comentar si estuvieron de acuerdo con él o si tienen otros episodios favoritos. No se olviden de dejarnos su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque así YouTube podrá recomendar nuestro canal a más personas. Nos vemos y... ¡Feliz Noche de Brujas a todos!